género de terror, miedo. Lucas, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que está conectándose. Seguidores fieles, aunque vayamos recién en el tercero, en el No, cuarto. este ya es el cuarto programa. Sí, aunque hay uno fantasma. Ese programa fantasma va a ser el episodio perdido, ¿viste? Claro. Como en el Creepypasta, que es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy. Se acerca Halloween. Fue una coincidencia que decidamos hablar de esto, ¿no? Género de terror, miedo. Yo creo que son como un poco las vibras del ambiente, ¿viste? Cuando, en estas fechas. Está loco, mira, hablando de eso veía, me pasaban así esas cadenas de WhatsApp. Sabemos que es el Día de los Muertos, pero Sí. hay como toda un itinerario del más allá. No sé si eso viene de México, de dónde, pero por ejemplo, una semana antes es el Día de las Almas de las Mascotas. Ah, mirá vos. Y después al otro día de los que se fueron súbitamente. Es como que así, depende de, digamos, Son como subgéneros de la muerte. claro, por cómo viajaste más o menos. Exacto. Te toca hasta que es el main event, que es el 31, Claro. de noviembre. Mirá, bueno, nunca nos presentamos. Yo soy Gabriel, él es Lucas. Hacemos Sí, ¿y qué hacemos? El Desarmadero. ¿Qué es? Es una charla de amigos, de Claro. colegas. Sí. Y tiramos temas así para charlar y sacarnos por ahí un poco las ganas de analizar algunas cosas. ¿No estás de acuerdo con Halloween? Sí, y si no lo estuviera, como qué lucha más estéril por ahí, porque es algo que pasa y que está y que sucede desde que tengo memoria y va a seguir sucediendo, me parece, ¿no? Sí, señor. Por ahí si uno se pone el fino, por ahí coincidís con esta cosa de no querer traer costumbres de Estados Unidos. Claro. Pero me parece que Halloween, porque lo que tiene que ver con el susto, con lo desconocido, con lo misterioso, con el más allá y todo eso, es como de esas cosas que intrigan, que apasionan como a todas las culturas. Sí. Donde vayas hay alguna forma de integrar, de querer explicar lo inexplicable de la muerte, lo inexplicable de ciertas cosas que pasan en la vida. Entonces yo creo que le encontramos la vuelta. Sí. Entonces Halloween, la noche de bruja y todo lo que hay alrededor entra dentro de eso. Entonces me parece interesante y además, como te decía hace un rato, me copa mucho el tema películas de terror, cosplay, zombies, ¿no? Me encanta todo eso, así que... Una vez más, yo soy, no te digo completamente ignorante en el tema del que vamos a hablar, pero tampoco estoy muy interiorizado en el tema de cine de terror y el género. Volviendo a lo de Halloween, yo siempre me hago esta pregunta: ¿qué creencia, qué costumbre es pura? Porque si partimos desde las religiones mismas, no hay una religión que se haya originado acá en Latinoamérica, acá en Argentina. Desde los Reyes Magos hasta Papá Noel, pasando por las distintas religiones y Halloween, digo, ¿qué tipo de creencias o qué creencias son puras, ¿no? Y autóctonas? Claro. Y vayamos a las expresiones culturales. El folclore argentino, el tango, ¿no? Está construido a partir de instrumentos y de influencias de otros lugares. Claro, y esa lucha que hay siempre del purismo. Yo creo que por ahí lo que me gusta de Halloween, del terror, sobre todo del cine del terror, no es tanto el purismo, qué sé yo, sino que está muy vinculado con el contexto. El cine de terror es una muy buena vara para ver lo que estaba pasando socialmente. Sí. No por nada hay un momento que son furor las películas de zombie, no por nada hay momentos que son furor las películas de loquitos que salen a matar gente. Hay una película que se llama La Purga. ¿Esa podría entrar en lo que es género de terror? Sí, totalmente, sí. Te puedo decir que esa película sí me incomodó un poco. Claro. No tanto por la película en sí, sino porque yo veía una posibilidad muy, muy grande de que suceda en la vida real. Claro, sí. La Purga, que digamos, hay una sociedad tan hecha pelota, sí, que han tenido que decir, bueno, va a haber un día 24 horas donde no hay leyes, pueden hacer lo que sea. Entonces la gente sale, mata, principalmente mata. Había todo un abanico de cosas, algunos lo aprovechan, pero es eso. Entonces esconderse de los que quieren salir a saciar esa sed de sangre. De eso se trata la purga, básicamente. Pero, amigo, yo salgo y te desvalijo una librería. Me decís, no hay leyes, no hay nada. ¿A quién voy a matar? No, yo quiero libros gratis, ¿viste? Una heladería, comer así del tacho. Un par de vinos. La persona que pensó esa película lo hizo justamente, creo yo, focalizándose o enfocándose en esto que decimos, ¿no? Los miedos, las incomodidades que nos pueden generar. Y hablábamos de esto, ¿no? El género del terror o el miedo que se va
adecuando al contexto. Y yo me puse a pensar, reflexionaba sobre qué era lo que me hacía dar miedo cuando era chico. Ajá. No tiene mucha gracia a mí, por lo que veo, lo que me hacía dar miedo. Yo le tenía mucho miedo al apocalipsis, al bíblico. ¿Sí? Sí. El fin de los tiempos, digamos. El fin de los tiempos, la venida de Jesucristo y, ¿viste? Y todo. Claro, sí. Entonces, con Diego, mi amigo de toda la vida, nos sentábamos en el cordón a hablar de eso. Y que llegado el año 2000 se iba a cortar la luz por no sé cuántos días y un montón de cosas así. Y eso me daba un miedo tremendo. El fin de los tiempos, los jinetes del apocalipsis. El mío era un miedo bíblico. Claro, porque era una cosa inevitable, porque vos hablas ahora de zombies y todos se creen que van a ser el capo mata zombies. Totalmente. Yo pienso que voy a ser el tercer zombie de la fila a la media hora del apocalipsis. No me tengo tanta fe. Claro. Pero ahí tenés una chance, pero en tu caso no. Es el fin y es el fin. Me pasaba que, ponele, mis películas que más miedo me daban eran esas, donde no hay forma de escaparle del malo. ¿Viste Jason de Martes 13? Sí, el tipo va caminando, la chica joven en su plenitud va corriendo y la alcanza igual. No hay forma de escaparse, eso me mata. Igual Hellraiser, que es otra. Esa no la. Hay que son una locura. Hay una parte que es así tipo como en Carrie, sí. Es un boliche, se cierran todas las puertas y empieza una masacre. Digamos. No hay para dónde huir. Esas me mataban. Es como, uy, ¿cómo? Las cosas que no tenían escape también por ahí eran las que más me llegaban. Pero sí, pienso que la infancia está muy vinculada al terror. A los niños les gusta, iba a decir nos gusta. A los niños les gusta tener miedo. Buscan eso, buscan en YouTube, ¿no? Ahora buscan esas historias. Y nosotros, de niños, siempre había un momento en el barrio, en la escuela, de juntarse a contar historias de miedo. ¿Vos tenés contacto con niños ahora, así que te muestren videos de YouTube o que les...? Porque yo veo, por ejemplo, en uno de mis sobrinos, tengo dos sobrinos, uno de 4 años y el otro de 11. Y los dos están en la misma, que es ver videos de terror a escondidas de sus madres. ¿Por qué? Porque su madre le dice, vos ves eso de terror, después tenés miedo, no dormís, llorás, entonces tenés prohibido ver videos de terror. Entonces el más niño ve videos que son terror para niños. Y el más grande ya tiene otro tipo de género, pero comparten algunas cositas que ya vamos a estar charlando, que es el famoso creepypasta, etcétera, Bueno, ¿no? Justamente como para ya ir avisando de qué se trata esto, me pasó hace poco, me encontré con un sobrino, estábamos hablando de Michael Jackson. Sí. Y él hace su aporte y dice, no, a mí me da mucho miedo Michael Jackson, porque yo he visto Thriller, el video de Thriller, y no he podido dormir. Y dice, porque encima Michael Jackson me hace acordar al Ayuwoki. Que el que no sabe, el Ayuwoki en realidad es como un personaje ficticio nacido en internet. Es como el viejo de la bolsa de ahora, pero que nace de un meme de Michael Jackson. Sí, es loquísimo porque, o sea, no es parecido, es Michael Jackson, solo que ha dado toda la vuelta de un meme, porque era a partir de una estatua que le habían hecho a Michael Jackson, que había quedado medio como las estatuas de fama y ya. Sí. Entonces le habían sacado una foto que era medio, daba miedo. Entonces era el meme de esa foto, hasta que el meme pasó a ser un personaje más de la creepypasta. A mí me llama la atención cómo a nosotros nos decían el cuco cuando éramos chicos, sí. Y ahora leo que en otros lugares le dicen el coco. Sí. No sé si es lo mismo, tampoco indagué mucho. Bueno, mira qué casualidad, hace unos días, capaz que alguno lo vio también en un programa de streaming, sí. Conocí la historia del hombre de la bolsa. ¿De dónde viene el hombre de la bolsa? El hombre de la bolsa era en realidad fines del siglo XIX. Empiezan a aparecer en Buenos Aires, Mar del Plata. Sí. Encuentran un cuerpo de un niño chiquito. Primero pensaban que era una muñeca, pero aparece un cuerpito, sí, sin vida. Claro. Al tiempo aparece otro en circunstancias parecidas, envuelto en una bolsa de arpillera. Otro niño. Claro, otro niño pequeñito. Y ahí encuentran algunas pistas más, encuentran una ropa negra, así como de luto, gastada. Eso les da una pista de que era alguien que trabajaba llevando carros, así como un cartonero de hoy más o menos, ¿no? Entonces empiezan a rastrear eso, y una cuestión que tenía
polvito de anís en los bolsillos. El anís en esa época, para muchos inmigrantes italianos, era como hoy la coca. Era algo que se masticaba. Entonces llegan hasta el barrio de Once, donde había una familia de inmigrantes italianos, donde decían que el hombre justamente daba un poquito de miedo porque se vestía así como si estuviera de luto, de negro. Y tenía muchas hijas, y las hijas de vez en cuando aparecían embarazadas, fumando un pucho, pero nunca se veían esos niños después. Terrible. Y bueno, y ahí se entiende. Y ese es el hombre de la bolsa. Entonces entran en la casa, descubren todo lo que estaba pasando ahí y a los 2 años, después de un proceso judicial, lo terminan fusilando al hombre de la bolsa, que se llama, y por eso es el hombre de la bolsa que se roba a los niños. Y a partir de ahí quedó en el imaginario. Claro, fue un caso tan fuerte que quedó hasta el día de hoy que muchas mamás amenazan que no salgas a la siesta que te va a llevar el hombre de la bolsa. Claro, y suena como, después fíjate cómo va perdiendo el sentido original, el significado original esto, y a veces hasta se lo toma como una broma. Claro. ¿No? Bueno, porque a mí mi mamá me decía eso del hombre de la bolsa cuando era chico. Sí, los tíos a full, sí. Con tal de dormir la siesta tranquilos, el diablo, el duende. Pero a mí me daba miedo. ¿Sabes qué? No, yo me reía y sabía que mi mamá decía el hombre de la bolsa, y el hombre de la bolsa era la chancleta, la hojota, ¿viste? La varilla, el cinto. Claro. El diablo sí, infancia católica. Todo lo demás vos decís, bueno, personaje, pero el diablo te dicen que es real, te dicen que es verdad. Entonces ya que por lo general era la abuela. Por lo general era la abuela la que recurría al diablo y ahí sí te... Mira, yo ahí lo que reconozco en esos mitos, en esas historias de miedo, una función como de educación sería el uso del miedo y no sé si educación o adoctrinamiento incluso. Y me acuerdo que indagando por ahí, me acuerdo también de la Traffic Blanca. Yo en Trancas cuando era niño, todo era campo realmente. Eran unos pocos barrios. A la siesta no quería que estemos molestando o que andemos por ahí, era el duende. Y después venían algunos amiguitos, algunos vecinos, y sí, ellos habían visto un duende, entonces como que cobraba algo de sentido y te hacían creer que era verdad. Pero lo de la traffic, que después yo entendí que era para que no hablase con gente extraña. Claro. Es como, no te acerques a ese auto, no te acerques a la Traffic Blanca, porque secuestra chicos y le venden los órganos. Y era tremendo, tenía 7, 8 años y me decían eso. Primero, explícame qué es un órgano, después cuando vos empezás a entender... ¿Quién lo va a comprar? ¿Para qué? Tenía un uso social, pero ¿sabes qué? Había otro uso que estaba más vinculado a un ambiente varonil, masculino, que ahora me puedo dar cuenta que el famoso tío que ha peleado con el diablo en el monte, esos relatos no eran para que vos te asustes, era para que vos digas qué macho que es, qué valiente. El que le pelea al diablo y vuelve para contarlo es el macho que sobrevive a eso, ¿me entendés? Y después, che, aquel hombre peleó con el diablo y tenía toda la espalda rasguñada, ¿entendés? Ha vuelto corriendo en el monte, el caballo se ha escapado. Eso era muy, muy de mis tíos, entre ellos ya con un par de damajuanas de vino vacías. Mitos como el del perro familiar. Yo creo que más la gente que ha tenido, acá en Tucumán, que hay muchas infancias en ciudades con ingenios azucareros. Todos los niños que hemos crecido, en mi caso Bellavista, hemos crecido con la historia del perro familiar. Y encima es fantástico porque cuando aparece esa historia, vos siempre haces así y están allá las chimeneas del ingenio, ¿viste? Es tremendo. Entonces está buenísimo. Y siempre se reformula, el perro tiene distintas formas, pero te haces grande y eso es lo interesante de desarmar esa historia y te das cuenta de dónde viene, que es lo que decís vos, este tema del adoctrinamiento. Me traje este librito, que me lo prestaron, que es la historia de Santana. Santana es una ciudad al sur de la provincia, está ahí un poquito más al sur de Aguilares, entre Aguilares y Alberdi. Bien. Donde funcionó a finales, iba a decir, del siglo pasado, del siglo anterior, ¿no? 1890, primero año 1900, un ingenio azucarero que fue uno de los más poderosos de la provincia, del país, su dueño era don Clodomiro Hileret, un señor que vino de Francia, con una mano atrás y otra adelante, como les gusta decir. Perdón, es el apellido del señor de los saquitos de edulcorante que vos compras, el azúcar. Sí, me gustaría ver el nexo porque en un momento, digamos, yendo al final de la historia, en un momento la familia se va de Tucumán, sí. O sea, como toda historia de auge tiene también su caída,
Pero en un momento, bueno, puso ese ingenio en el sur y es enorme, es el más grande que hubo. Además, era como una suerte, no por nada le decían el patrón del azúcar, porque era como nuestro Pablo Escobar, digamos, su oro blanco era el azúcar. Tenía una mansión impresionante, al lado otra mansión muy grande que era del administrador, y así tenía un parque completo que cuando nace su hija construye un parque gigante. Dicen, esto no está probado, pero dicen que trae a los mismos que hacen el Parque 9 de Julio, el Parque Sarmiento de Córdoba. Lo diseñan con glorietas, con un lago artificial tenía de todo, y trae de Europa especies. Por eso en el sur hay muchos árboles, plantas que no son autóctonos de acá, los trae de Francia. Mirá, no sabía O sea, eso. así como ahora tenemos nuestros millonarios que se van a Miami a pasar el fin de semana, de Clodomiro y su familia se iban a Francia en 1800, claro, y te traían animales, se traían. Entonces Santana era, el recuerdo de muchos de Santana es de la opulencia, ¿no? Decían, hay como un recuerdo así como borroso, como trastornado de épocas doradas, de auge, que en realidad eran épocas doradas para unos pocos, que era para don Clodomiro, claro, su familia y sus amigos. La realidad es que este ingenio se sostenía bajo la fuerza de sangre de Santana. En ese momento era un pueblo de menos de 5.000 habitantes que trabajaban en el ingenio, trabajadores golondrina, en condiciones infrahumanas prácticamente. Por ejemplo, cuentan que los trabajadores golondrina que venían de Catamarca, de Santiago, a los alrededores del ingenio, digamos, al lado de los cañaverales, vivían en casas de paja, pero en casas colectivas. Iban los hombres a trabajar, después iban las mujeres, quedaban los niños solos ahí. Con mentillo de paja, decían. Que en algún momento se prendió fuego una vez, o sea, porque quedaron los chiquitos solos. Tremendo. Y por ejemplo, a toda esta gente les pagaban con vales. No cobraban plata, cobraban vales para ir a comprar, para ir a canjear por alimentos del mismo dueño o de sus amigotes. Era muy común eso en el campo. Era tremendo, gente que no tenía agua potable, qué sé yo. Y vos decís, bueno, ¿cómo es posible que unas pocas personas puedan someter a tantas personas? Somos la mayoría, ¿por qué le hacemos caso a estos poquitos? Y bueno, don Clodomiro, al parecer, tenía unos capataces muy, muy violentos, se habla de eso. Y según dicen, de la propia boca de Clodomiro cuenta que él tenía su perro, sí, que el cual se comía a los revoltosos que andaban por ahí, los que reclamaban de más, los que no querían trabajar. Claro. Y efectivamente, cada 2 por 3 había uno que por el cólera, por lo que sea, por las palizas de los jefes, se moría, desaparecía, lo que sea. Digamos, incluso podemos hablar ya de los primeros desaparecidos. Y esto, en vez de generar la indignación, la duda, se resolvía diciendo se lo comió el perro familiar. Se lo comió el familiar. Era simbólico. Ahora no existe más la mansión de Hileret, todas esas cosas no existen más, se fueron cayendo con el tiempo. Todas esas propiedades estaban todas unidas por túneles y eso como que alimentó más todavía la historia, la creencia del perro familiar que supuestamente habita en un sótano. Tremendo. Que descendés así como a un infierno, ¿verdad? O sea, existían de verdad. ¿Están todavía los túneles o no? ¿No sabes? Y ahí, no, sí están. O sea, en realidad está en la entrada del túnel. Eso está todo tapado de tierra, digamos, está re descuidado. Sí. Pero es como el lugar donde solía estar la mansión. En un momento quedó solo el piso, después ya no quedó ni los mosaicos. Y ahí aparecieron las entradas. Entonces se veían las entradas a los túneles, a las catacumbas de don Clodomiro. Donde él mismo decía que si te hacías el loco te iba a llevar para ahí y te iba a hacer que te encuentres con el familiar. Y otra de las cuestiones es que entre todas esas cosas que se trajo de Europa, se trajo unos buenos perros Doberman, que acá nadie los conocía. Entonces imagínate, igual a la noche, por ahí el hambre, qué sé yo, te querías meter en la estancia de don Clodomiro y te saltaban unos salvajes Doberman, que para el que desconoce, para el que entre el miedo, la noche, toda esa adrenalina, el diablo. Me cierra todo lo que decís, ¿no? Pablo Escobar llevando los hipopótamos a Colombia, don Clodomiro trayendo los Doberman. Vos sabés que han encontrado variaciones de este mito del perro familiar en otros lugares donde hay producción azucarera, como por ejemplo Cuba. No me parecería extraño que don Clodomiro, conociendo este mito, se lo haya apropiado
y lo haya traído acá, ¿no? Importado. Me parece muy interesante a mí la historia del familiar. Como te digo, Trancas para mí es como una isla un poco apartada de la tucumanidad, porque yo no recuerdo que en Trancas haya habido o existan achilateros, por ejemplo. Ajá. No tenemos ingenios. Claro. Allá nos criamos, ¿viste? A leche de vaca, quesillo, queso, etcétera. Pero aún así se hablaba del familiar. Pero mirá, imagínate, descontextualizado. Ahí el familiar estaba más vinculado al pacto con el diablo. Sí, bueno, sí. ¿Sabés en qué contexto? Está eso también. En Trancas, la explicación de la riqueza, claro, de alguien, al principio estaba dada por tiene un pacto con el diablo. Que no ves que se le ha muerto el hijo, que no ves que se le está muriendo la familia, y se le ha muerto un peón, él lo entrega al diablo. O al perro familiar. Y eso también estaba en los ingenios, en el de Santana, en todos lados, y también para justificar las malas condiciones. Y pasó ahora que hace 1 año, 2 años, falleció un trabajador en el ingenio Santa Bárbara, allá en Aguilar. Sí. Se estaba trabajando en altura, se cayó como de 8 metros, y que salió hace poco, terminó el juicio, la conclusión fue que fue culpa de él. Entonces claro, yo pensé, de nuevo el familiar, o sea, un trabajador que te dice, bueno, te tenés que subir a hacer un trabajo allá a 8 metros, no va a decir, y no me vas a dar el arnés, no me vas a dar una cosa, porque ya, digamos, es como esta cosa de la mejor opresión es que esté en la misma mente de uno. Claro. Que ya uno opere la censura en uno mismo. Internaliza. Que vos ya sabés que si vos pedís eso, van a decir, no, rajá, eso sale más plata. Hay 20.000 que van a hacer lo mismo, claro, y no van a estar molestando con esas cosas. Claro, la precarización naturalizada, sí. Claro, exacto, eso. Y sigue hasta el día de hoy, ¿me entendés? O sea, siguen habiendo trabajos, siguen habiendo personas poniendo en riesgo su vida, y que vos decís qué pasó, que uno no reclama, y está en lo cultural, digamos, en el miedo. En el ADN el miedo. Es el miedo. El miedo, ya saber de cosas que no se pueden decir, ¿no? Sí, y en tiempos de internet, y vos decís, che, tenemos acceso a un montón de información, fíjate que internet mismo es fuente de difusión de mitos, de leyendas. Quiero volver a lo del familiar. Como que han revivido, digamos, eso que decíamos que era una cosa que se alimentaba ahí en las reuniones, en los recreos, sí, que hablábamos nosotros, o cuando salíamos, nosotros que somos del interior, la siesta de los niños era salir, pasabas por Cañaverales y ahí aparecían esas historias. Sí. Ahora están en internet. Y yo lamento no haber tenido, no haber conocido el secreto de la construcción de esos relatos, que sí lo tenía mi amigo Diego. Él era un excelente contador de historias, y él siempre apelaba a una figura de, a mi papá le pasó esto, a mi tío. Y hoy por hoy, viendo el creepypasta y todo esto del miedo digital y las construcciones de los relatos de terror en internet, noto que está eso, ¿no? Le pasó a otra persona, me llegó a mí. También está esto de que, así como a los platos voladores, a estos seres así sobrenaturales no se los enfoca bien en la cámara. Parece que nunca hay un teléfono en HD, por lo menos, para grabarlos, ¿no? Hay un meme muy divertido que dice, ¿qué harías vos si pudieras volver al pasado? Y uno de los chabones dice, llevaría una cámara HD para grabar al duende que aparece en Salta cuando yo era chico. No, te va a aparecer. Para mí hay una cosa de que el tipo sabe, ¿viste? Como cuando vos te sentís observado o no. Sí. Me parece que está... El duende sabe. El duende tiene ese sentido, pero potenciado. Entonces sabe cuándo lo van a grabar y eso. Creo que el principal factor que tiene en sus orígenes el miedo es el control social, el control de la conducta. Pero fíjate que como por ahí también... por ahí le sale tiro por la culata. También la importancia de la gente, de lo popular, de lo social. Déjame que te voy a contar, es una historia, voy a tratar de hacerla corta, que es uno de los mitos de Aguilares. Pienso, acá estamos en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, está el cementerio del oeste, el cementerio del norte. Visítenlos cuando puedan, tienen historias muy ricas, investíguenlos, porque creo que no la vamos a llegar a contar ahora. Y en el de Aguilares también hay historias muy interesantes. Hay una tumba, que es la tumba de Marianito. Una tumba donde la gente deja los cuadernos de los niños, o sea, está muy vinculado a los niños. Les dejan los cuadernos de la escuela, de los niños que por ahí les cuesta. Le piden a Marianito para que pueda pasar de grado, para que apruebe las materias, le dejan los chupetes, las zapatillas, para los que les cuesta empezar a caminar, dejar el chupete, esas cosas. Y les dejan también latiguitos, que son así unos palitos como látigo de rebenque. Sí.
que les piden también para que se porten bien, ¿viste? ¿En serio? Claro. Y descubrí ahora de dónde viene, quién era Marianito. Era Mariano Córdoba, era uno de estos trabajadores de los ingenios del sur, ya en el primeros años de 1900, ya en el declive del ingenio Santana, empiezan a aparecer otros ingenios. Era un trabajador de aquí, que como de los ingenios, que como tenía sus falencias, entonces robaba. Robaba, pero era de estos ladrones populares, bandidos rurales, entonces que todos lo comparan con un Robin Hood, que robaba a los ricos, le daba a los pobres. Entonces estos ricos lo empiezan a perseguir medio salvajemente. Además dicen que tenía unas historias con la policía, alguna historia medio romántica, ¿no? Parece que no solo robaba cosas materiales. Hay una persecución muy encarnizada de la policía al Marianito, hasta que hay un caso muy tremendo de 2 comerciantes que los asesinan en un robo. Lo culpan a Marianito y lo encuentran y lo matan mientras duerme la siesta. Entra la policía, está Marianito durmiendo la siesta y le pegan un tiro. Tratan de dibujarla, pero en realidad lo que pasó es eso. La policía lo exhibe como un trofeo, bueno, se acabó, y terminan logrando el efecto contrario. Terminan creándose allá, Marianito ya era una persona popular querida, terminan haciendo un mito, digamos, a partir de la violencia, a partir de todo eso. Incluso a Marianito lo entierran sin velatorio, porque tenían miedo que en el velorio se arme una revuelta social, alguna cosa así. Pero fíjate que de las prohibiciones terminan surgiendo cosas todavía más fuertes que perduran. Hasta el día de hoy perdura la historia, el recuerdo, y hasta el día de hoy es alguien querido de las clases más populares. Claro, es como un santo popular. Me hace Sí. recordar que en Trancas, en el cementerio de Trancas, hay una tumba sin nombre, le dicen La Milagrosa, y es algunos dicen que se llama María Dulce o Dulce. Es una chica que encontraron muerta a la orilla de un río y nadie reclamó el cuerpo. La sepultaron ahí. No hay nombre, no se sabe quién es. No se sabe quién le construyó digamos, la tumba, todo lo que sería eso. Pero en algún momento alguien empezó a dejarle ofrendas, a pedirle favores. Parece que se cumplieron algunos pedidos. Entonces la gente empieza a dejarle cartitas, mechones de pelo. Los que quieren dejar de tomar le dejan una botellita de vino. Los que quieren dejar de fumar su tabaquito, etc. No se conoce bien la historia y es una historia que se va deformando porque va circulando y como que nadie conoce bien la historia, pero le va cargando por ahí una connotación. Siempre, igual cuando hablamos de terror, siempre lo más interesante está en la mente. Las reinterpretaciones que se hacen del mito del familiar, de los distintos mitos y los usos que podés hacer me parecen geniales. Yo vengo de un pueblo, bueno, Trancas debe tener muchísimo, pero pasa que Trancas tiene muchas historias vinculadas a lo religioso y a lo histórico. Yo tenía primos que iban de vacaciones o por ahí amigos que iban a vacacionar en Trancas. Y claro, venían de Banda del Río Salí, mis primos, y estaban ahí a 2 cuadras del ingenio. Creo que el ingenio San Juan es el que está en Banda del Río Salí. Y los otros venían de lugares como Arcadia, uno venía de Santa Ana. Te contaban cada cosa que vos decís, chabón, ¿dónde vivís? Nosotros acá en Tranca estamos con miedo a que nos caigan las 7 jinetes del apocalipsis, ¿viste? Le teníamos miedo al duende. Y no, ellos venían con un montón de mitos. Pero este de Marianito me pasa que me recuerda a otros mitos. Sí, por ahí para los que lo quieran buscar está el de Bazán Frías. Bazán Frías, ¿no? ese escribió un cuento Tomás Eloy Martínez. Sí. ¿Puede ser? Sí, tiene películas, lo menciona León Gieco. Me olvidaba de la eso. Historia de Bazán Frías, que Bazán Frías está en el cementerio del norte, pero él muere en el cementerio del oeste. Que ahí es donde aparece la parte del mito, porque también, digamos, él trabajaba de mozo, sus historias de robos, hasta que sucede un asesinato. Sí. Y él, escapando, intenta meterse en el cementerio del oeste y en el paredón lo balean la policía. ¿Y cómo pasamos, Lucas? ¿Cómo crees vos que pasamos de eso al creepypasta? ¿Vos ves una continuidad? Y yo creo, no tenía idea. Yo antes de venir acá no tenía idea. Ahora, hablando, conversando, se me ocurre que estas historias viven justamente en eso, en el relato, en irlo pasando, en irlo compartiendo, en la creatividad. Y me parece que una vez que parece que se ha perdido el relato oral, de juntarse a hablar, en los foros de internet se crea un espacio parecido. Sí, y aparecen muchos chicos, muchos jóvenes, como decís vos, el miedo que atrae, ¿no?, a los niños, y aparece ahí, me parece, ¿no? Como decir, buscan en YouTube y en algún momento van a leer un comentario, van a encontrar a alguien que tira un dato que les interesa, entonces empiezan a bucear. ¿Sabés de dónde ubico yo mi primer contacto con estos relatos de terror en internet y en YouTube? Con el Dross.
No sé si ubicás ese creador digital. Ah, no conocés. No tengo idea. El Dross es un venezolano que vive en Argentina y el tipo te contaba historias de miedo, de terror que sucedían en otros lugares. Muchas veces eran crímenes o sea, que no se habían resuelto, apariciones, lugares malditos, etcétera. Y yo creo que él fue uno de los grandes precursores del género. Te diría que allá por 2009, 2010, si no es antes, arrancó con eso en YouTube. Y hoy por hoy tenés mucho contenido en YouTube de terror. Sí. Lo que le llaman el terror analógico, creo, que son como, ¿viste las cámaras de seguridad privada, esas camaritas que tenés por ahí que captan algo? Hay mucho de eso, ¿no? Sí, esta cámara captó como una persona desaparece ahí. Sí, Actividad Paranormal, que la primera película está buena, ha creado toda una cosa que a mí por lo menos no me copa mucho. Blair Witch puede ser el proyecto. Blair Witch sí, Blair Witch es de antes y Blair Witch está muy bien. Yo creo que ahí se inspiran mucho. Claro, sacan de ahí o REC, la película española REC. REC. Ahí en esas tres nos podríamos quedar. Y Actividad Paranormal, lamentablemente fue un suceso, fue un éxito, y después hicieron 80 Actividad Paranormal, una peor que la anterior, y se creó este género de cámara de seguridad capta al cuco. Bueno, pues el género, la cámara de seguridad garpa para todo. Y que ahora noticieros enteros se arman en base a lo que graban las cámaras de seguridad. Y hasta es como perjudicial en lo judicial. Mira qué coso, qué complicado el trabalenguas, porque de repente la gente en estos días, como decíamos, solo cree en lo que ve. Sí. Durante muchos años, y bueno, y se sigue trabajando así, pero ahora parece que si no está filmado, no está grabado, no sirve. Se piden videos, si hay fotos hay videos. Vayamos al creepypasta. Creepypasta. Creepy, ¿qué significa en inglés? Es horroroso, terror, miedo. Con raro, digamos. Con la canción de Radiohead es raro, de creepy es algo como que da miedo, pero a la vez es medio raro. Y pasta viene de copy-paste, de copy-pasta, copiar y pegar. La definición es esa. En la práctica, ¿qué es? El creepypasta es un género, es un tipo de historia que consiste en compartir y hacer circular un relato de terror generado en la web y que está vinculado solo a la web. Bueno, tenés el caso de la Yuwoki, que a mí me llegó como meme, Slenderman. Slenderman, sí. Es el que te lo tengo yo por lo menos más claro por el documental de HBO. No sé si lo viste. No llegué a verlo. Se llama Beware of the Slenderman. Tené cuidado con el Slenderman. Que es una historia tremenda. Son dos niñas que apuñalan a una tercera. 3 compañeritas, 3 amiguitas muy chiquititas, no sé, 5 o 6 años, 8 capaz. Que 2 de ellas intentan asesinar a una tercera. Las encuentran escapando por el medio del bosque, hacia kilómetros de la casa. Y cuando las encuentran y conversan con ellas, les cuentan que habían hecho esto siguiendo como el rito de Slenderman y que estaban yendo como a ese paraíso prometido, una cosa así, tremendo, de Slenderman. Después el documental va más a fondo y te cuenta en realidad las cosas que pasaban esas pobres niñas. Claro. Una tenían una suerte de esquizofrenia con la que lidiaba su padre también. Sí. Entonces, digamos, con esas cuestiones terminan encontrando en este mito una suerte de salida de una situación muy fulera y cómo será de fea que terminan yendo por ese lado. Y como siempre, la justicia de Estados Unidos va por el lado de querer juzgarlas como si fueran adultos. Claro. Viste que está Mindhunter, la serie, donde es maravilloso, donde es intentar explicarles de que no hay humanos de maldad pura. Hay como cuestiones que van pasando a lo largo de la vida que te hacen convertirte en un sorete, claro, pero que uno no nace tan así, ¿no? Ningún pibe nace Charles Manson. Me llama la atención cómo surgen esas imágenes, porque de Slenderman tengo entendido que es un fotomontaje que se hizo, pero no es un fotomontaje con el fin de convertirlo en creepypasta, sino una especie de fotógrafo que estaban haciendo algo como un trabajo. En el caso de otro creepypasta que justamente el fin de semana me lo estuvo mostrando mi sobrino de 11 años, me dice, pone smile.jpg, Smile, el Smile Dog, que es el perro, un husky sonriente con una risa bastante perturbadora, y el mito es que si vos viste eso y no lo pasás,
no compartís ese video o esa foto, te va a caer una maldición. Y está siendo popular, parece, porque por lo menos mi sobrino me dijo, mira, busca esto, y estaba como copadísimo, ¿viste? Y después uno de Mickey Mouse. Es muy famoso el tema de los capítulos perdidos. Claro, sí. El tema de los capítulos perdidos de series o de animaciones como Bob Esponja, Mickey Mouse, este capítulo perdido, o sea, este capítulo fue eliminado porque provocaba tal reacción en la gente. Ya está, tenía un creepypasta hermoso. Sí, ¿o no? y son las cosas más vistas de internet, como el de Maru Botana, que se ve un fantasmita atrás en la, en la cortina, eso. ¿no viste? Que tiene un montón de hijos. Dicen que hay un programa que hay una cortina atrás, que hay un fantasmita que se ve. Es uno de los tantos de los niños. No, pero me llama la atención porque les causa miedo real a los niños eso. ¿No? Slenderman, bueno, el smile.jpg lo que busca es una interacción ahí, ¿no? Que compartás o que no. O el Mickey Mouse, que comentaba Suicida, ¿no? Sí, un capítulo perdido. Sí, que también tiene que ver un poco con toda la historia oscura de Disney. También parte del imperio de Disney tiene que ver con esas mitologías, ese miedo, desde la madre de los mitos de que de Don Walt Disney está congelado. Es tremenda esa. Está esperando y todo lo demás. El cine de terror, yo no soy muy asiduo, no veo muchas películas de terror. Si las veo, trato de ver clásicos, ¿no? Creo que me pasa bien. Eso que no le encuentro mucha trama, pero para ver una película, no sé, a mí me gustó Viernes 13 toda la saga, me parecía bizarrísima a veces, a veces súper predecible, pero la quería ver. Sí, bueno, es eso. Freddy Krueger, por ejemplo. Yo me crié viendo eso, ¿no? Freddy Krueger. O después tenés también, no sé, el género de lo que serían las fobias, ¿no? Las arañas, arácnidos, payasos, ¿no? Como el caso de It, por ejemplo. De Pennywise. Sí, bueno, ahí construyó Stephen King su imperio con las versiones de cine. Yo voy a aprovechar ahora yo creo que vos sí sabes algo del género de terror, o por lo menos tenés más conocimiento que yo. Quiero 5 películas del género de terror que vos me recomiendes. Mira, te voy a ir diciendo las que se me ocurren. Para mí lo que está bueno es ir viendo como de distintos subgéneros dentro del género y también distintos momentos, porque para mí el terror tiene que ver mucho con los momentos históricos. O sea, en los 80 eran las de Slayer, se llaman, que son las que es el loquito con el cuchillo, que va matando uno atrás del otro. Que ahí está Jason. Claro, que de ahí, martes 13 y viernes 13, que es una de las primeras, ¿no? Que la mejor por ahí de esa es Halloween, de Carpenter. La primera que para algunos puede ser medio plomo, porque uno espera movimientos, ves como mucha tensión en esa película. Así que bueno, anota Halloween y fíjate si te la bancas. Vamos a ver. Después, bueno, obviamente de cajón es El Exorcista. La primera. La primera Exorcista. Esa la vi, sí. Bueno, si la viste, mirá la tercera. La segunda es espantosa. Bien. La tercera es muy interesante porque la tercera no es... Mira, casi que de casualidad entra como película de terror porque es más una película de crimen. Es la historia de un policía buscando un asesino en serie, ¿no? Más o menos el asesino de Géminis. Mira. Que toma de la realidad y de algunos asesinos en serie reales, que en Estados Unidos hay de más. Sí. Entonces como que este diablo, este Pazuzu del Exorcista 1, está ahora en el cuerpo del padre Carras, que no se ha muerto, sino que está muy deteriorado en un loquero. Y no solo tiene este Pazuzu adentro, sino que el Pazuzu trajo el alma de este asesino en serie y no sabe cómo sale del loquero en el que está y sigue cometiendo sus crímenes de la misma forma que lo hacía cuando estaba vivo. Entonces imagínate, el detective se vuelve loco y si hay un imitador pero que hace exactamente igual. Entonces es muy buena porque es una película de, no sé, pecados capitales, una película con un exorcismo al final, porque se llama El Exorcista y hay que poner un exorcismo. Hay que poner el elemento. Pero es espectacular, es súper interesante esa película. Vamos 3, te faltan 2. Vamos 3, bueno, te voy a decir... Alguna tiene que ser alguna medio bizarra. Mi predilecta, que es Hereditary, o como le han puesto acá, El Legado del Diablo, una cosa así. Horrible. Que es una locura, es como podríamos decir, del nuevo cine de terror, que es ahí como decir, bueno, hemos perdido la esperanza, ya no hay películas. Bueno, hay un loquito que se llama Ari Aster, que en su primer largometraje hace esta película sobre una mujer que fallece su madre, tenía un vínculo muy complicado con su madre, una madre con problemas mentales para ella,
y empiezan a pasarle cosas que vos no sabés si la están espantando o si es del estrés, de todo eso, ¿viste? Cuando pasan cosas raras, pero bueno, ¿soy yo o de verdad acá está pasando algo raro? Hasta que en un momento pasa algo en la película que se rompe completamente y es una locura, la verdad, es impresionante. Y la última, bueno, tiene que ser una de zombies. Obvio. Para mí, mi favorita es La Noche de los Muertos Vivos, la 2. Creo que es la de George Romero, por supuesto, la del centro comercial, que es como la más simbólica. Sí. Los zombies, ¿dónde terminan yendo? A un centro comercial. Ahí se juntan los zombies, ni más ni menos. En el shopping. Bueno, gracias por las recomendaciones. Para quien las quiera ver, yo sí he visto un par de las que me decís. La de zombie veo todo lo que sea zombie. Tiene que ser muy, pero cuando te digo muy, muy mala. La de Zack Snyder. Sí, tiene que ser muy mala para que no la vea. ¿Me entendés? Pero generalmente veo zombies y paro. Es algo que, de hecho... Train to Busan. Esa es hermosa. Esa película es hermosa y yo hasta hice una tesis casi filosófica de eso que la escribí en mi Facebook una vez. Bueno, tenemos hoy 2 libros. Yo quisiera que vos me cuentes quién es la autora. Te cuento. ¿Cómo se llama el libro? Sí, bueno, de acá sacamos, se llama Alquimistas de la Vida, Santana en la Historia. Es un libro de Rita Beatriz Valenzuela, que ella es docente, nació en Alberdi, vivió en Santana mucho tiempo, como digo, trabajó como docente hasta que se jubiló en el 2018, trabajó también en el archivo histórico. O sea, no es una historiadora, no es una persona con el título de historiadora, pero una lectora, una poeta que vivió, digamos, en el lugar, escuchó todas estas historias de chico y de grande se fue a investigar más a fondo. Y sacó este libro que es muy interesante porque está lleno, es un libro de historia, está lleno de hechos históricos duros, pero también tiene la mano literaria y la sensibilidad, la subjetividad bien clarita y puesta. Está lindo, literatura tucumana sería, ¿no? Sí, es del año 2019. Mira, actual. Bueno, yo tengo acá este libro que se llama El mal menor, del gran Charlie Feiling. Este libro para mí es, si no el precursor, uno de los precursores del terror nacional acá en Argentina, ¿no? Grandes autores del género nacional y autoras del género de acá de Argentina, como por ejemplo Luciano Lamberti o Mariana Enríquez, toman este libro como referencia. Charlie Feiling es un escritor, un literato académico, pero él dedicó su vida, corta porque murió a los 36 años, a explorar los géneros populares, como la literatura de aventuras, de viajes, la literatura policial y la literatura de terror, el género de terror. Entonces escribe esta novela en donde hay algo muy copado, digamos. Hay un cerco que divide el mundo del bien y del mal, el mundo de los sueños, del mundo de la realidad. Hay una zona oscura ahí de la vigilia. El cerco está roto justo en un lugar ubicado en Buenos Aires, en la calle Independencia, por ahí. Entonces, los encargados de custodiar el mundo del bien, de custodiar la realidad, se llaman arcontes, y hay una chica aquí en Argentina que es, sin saberlo, arconte, y tiene que luchar contra esa fuerza del mal, contra un prófugo que está invadiendo la realidad, ¿no? Bueno, ahí en el medio pasan cosas, hay como un curandero, etcétera, etcétera, pero es una novela hermosa que está ambientada en Argentina, género de terror ambientado aquí en Argentina. Tiene una versión malísima adaptada al cine, se llama El Prófugo, es horrible, no se la entiende. Yo la vi 2 veces y dije, no la entiendo, y mirá que yo banco el cine nacional y el cine, las adaptaciones de libros, pero bueno, si alguien puede leer El mal menor de Charlie Feiling o Alquimistas de la Vida, Santana en la Historia. Bueno, son 2 libros que están buenos. Hay un montón de libros del género de terror también, pero bueno, estos son los que recomendamos. Y yo creo que ya llegamos al final, Lucas. ¿Tenés alguna conclusión de esto? ¿Te gusta el género de terror? Sí, me encanta el género de terror. Y la función creo que es esa, es perderle el miedo, ¿no? Es aprender a convivir con el miedo, hay cosas que nos dan miedo y darse cuenta que le estamos teniendo miedo de verdad, que hay atrás de ese perro, que hay atrás de esos ojos rojos. Siempre hay en esas cosas fantásticas que nos asustan tanto, algo de realidad, algo de carne y huesos igual que nosotros. Me hiciste dar escalofrío con eso que acabas de decir. Si hay alguien por ahí que nos quiere dejar algún comentario, nos quieren sugerir mitos, leyendas, bienvenido sea. A veces a mí me asusta más
la realidad que las propias películas, que el propio cine. Pero bueno, de eso seguramente hablemos en otra emisión de El Desarmadero. Lucas, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Me encuentran como Lucas Salas y bueno, y la Escuela del Bocha, si quieren. Camisetas. Sí, el Napoli sacó una camiseta de homenaje de Halloween. Mira, que tiene el escudo con unas garras así que brillan en la oscuridad. ¿Sí? Hay gente que les encanta esas cosas. Bueno. ¿El Napoli tiene una camiseta así? Sí, sí. Y después están las de Iron Maiden. Viste, todo el arte de disco de Iron Maiden, todo con monstruos y esas cosas. Bueno, a mí me encuentran como Último Lector en todos lados. Nos vemos en la próxima. Sigan la cuenta también del Desarmadero en todas las redes sociales. El Desarmadero Stream. Suscríbanse al canal de YouTube. Y el agradecimiento especial a la gente de Árbol Negro Films, que nos está permitiendo grabar y compartir este espacio y bueno, hacer esto que tanto nos gusta. Así que bueno, Lucas, nos vemos en la próxima emisión del Desarmadero. Dale. Dale, nos vemos. Chao, chao.